Muy buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a resolver el presente caso de estudio eh, dentro de la temática que estamos abordando, modelos de transporte. Entonces acá el caso de estudio tiene que ver con la distribución de computadoras en Bolivia, ¿ya? Para lo cual se supone que una empresa boliviana dedicada a la importación, ensamblaje y distribución de equipos tecnológicos necesita planificar el envío mensual de computadoras portátiles desde sus centros de abastecimiento hacia los distintos mercados regionales del país, con el propósito obviamente de minimizar los costos de transporte, que los cuales están expresados en bolivianos. Entonces, un problema de transporte, si revisamos la base teórica, tiene lugares de orígenes donde está el producto y esos productos tienen que llevarse a lugares de destino, ¿no? En las cantidades que realmente solicitan. La cantidad ofertada tiene que ser igual a la cantidad demandada para que estos problemas de transporte cumplan ese equilibrio de mercado, ¿no? Si no fuese así, vamos a analizar algunos casos especiales para que también comprendamos tales situaciones en otros casos de estudio. En la tabla que se muestra se presentan los costos de transporte por cada unidad de computadora. Por ejemplo, este valor 8, ¿no? Indica de que enviar de la ciudad del Alto hacia Oruro una computadora portátil, ¿no? Te cuesta 8 bolivianos, ¿no? Ese es el costo que. Entonces, lo que hay que tratar de determinar es cuántas computadoras deben enviarse desde cada centro de origen hacia cada región de destino, de manera que esa forma de envío tenga el menor costo total posible, ¿ya? Entonces vamos a recordar algunos escenarios, ¿no? Entonces podemos indicar acá que eh, los modelos de transporte, ¿no? Vamos a colocar ahí, ¿no? Los modelos de transporte. Acá, por ejemplo, un modelo de transporte. Está mal acá. Entonces vamos a tal vez hacer con la base teórica acá, por favor. Un modelo, a ver, los modelos de transporte. Tienen métodos propios que escudriñar. Uno de los métodos que vamos a ver es el método eh, del costo mínimo, ¿no? Eh, es un método bastante también llamativo, ¿no? Otro método, todo será el método de Vogel, ¿no? Y un primer método, ¿no? Un primer método sería el método de la esquina noroeste. ¿Ya? Entonces tengo esos tres métodos para que
se puedan describir correctamente estos escenarios, ¿no? Ya. Ya, entonces vayamos viendo el método, eh, o sea, la solución por el método de la esquina noroeste. Vamos a decir acá, solución, ¿no? Mediante el método, ¿no? El método de la esquina noroeste, ¿no? Ya, entonces, para hablar de este método, necesitamos la tabla de transporte en su primera fase. Entonces vamos a tratar de eh, ver cómo está su tablita de transporte. Ahí ya la tengo, ¿no? Mm, Entonces, en la tabla de transporte tienen que ubicarse los costos unitarios de transporte en la parte superior derecha de cada celda, ¿no? Entonces, bajo ese escenario vamos a tratar de ver este método con mucha más seriedad. A ver, vayamos viendo acá. Mm, el método de la esquina noroeste, como su nombre lo indica, empieza en la parte superior izquierda de cada celda, ¿no? Entonces, si tenemos este conjunto de celdas, la esquina noroeste estaría en este punto, ¿no? Eh, Antes de que me olvide, ¿no? Esta tabla de transporte tiene que tener las cantidades ofertadas versus las cantidades demandadas, ¿no? Por ejemplo, este reglón contiene 4.500 unidades de oferta. El otro reglón tiene 3.800. El último reglón, 5.200, ¿no? Las columnas son las unidades de destino. Por ejemplo, la primera columna solicitan 3.000 unidades. La segunda columna asociada al segundo destino solicita 2.500. La tercera columna 3.200 y la última 4.800. Bueno, entonces nos ubicamos en el método acá, en la parte superior izquierda de la primera celda y empezamos a hacer la asignación, ¿no? Por ejemplo, en esta celda, ustedes ven, se disponen 4.500 y te demandan 3.000. Entonces te alcanza, ¿no? Tendrías que darle los 3.000, ¿no? Y esta demanda se cubre, se satisface y los orígenes obviamente te quedan 1.500, ¿no? Una vez que has designado de esa forma, ves si la fila o columna se satisfacieron. Cuando una fila o una columna se satisfacen, cuando están en cero. En este caso, la columna es la que está en cero y la fila todavía tiene cantidades. Entonces acá tachamos la columna para decir que se satisfació, ¿no? Y seguimos, ¿no? De este conjunto de celdas, la esquina noroeste está en esta celda. Leemos la información. Se tienen 1.500
computadoras portátiles y necesitan 2.500. Entonces, no te alcanza para cubrir, pero como estás en esa celda por el método, tienes que destinar todo lo que tienes y acá te van a faltar por complementar 1.000 computadoras, ¿no? Esta vez el reglón uno se queda en cero, ¿no? Y tachamos, ¿no? Esta vez dicho reglón, tachamos, ¿no? Luego nos ubicamos en la esquina noroeste de las celdas, está por acá, ¿no? Y esta celda tiene información, 3.800 portátiles que se ofertan y necesitan 1.000. Entonces le doy la cantidad que falta, ¿no? Esta ya se satisface en cero. Esta te quedan todavía 2.800, ¿no? Entonces tachamos la columna que se satisfació, ¿no? Seguimos, ¿no? La esquina noroeste está por acá, ¿no? Esta celda contiene 2.800 computadoras, necesita 3.200. No te alcanza, pero tienes que darle todo lo que dispones. 2.800, esta ya va a quedar en cero. Entonces acá te va a faltar 400 unidades, ¿no? Y esta vez se tacha el reglón 2, ¿no? Tachamos el reglón 2. Seguimos. La esquina noroeste de esta celda es esta celda. Tenemos 5.200, necesito 400. Entonces acá dispongo las 400. Esta ya se satisface. Acá me quedan 4.800. Y tachamos esta vez la columna 3 que se satisface. Y al finalizar, obviamente, te va a quedar una última celda donde su esquina noroeste es la misma, ¿no? Y esta celda, al hablar de un equilibrio dentro de estos problemas, ¿no? Eh, tiene que cuadrar las cantidades ofertadas versus las cantidades demandadas. Tengo 4.800 y necesito 4.800. Entonces le doy 4.800, ¿no? Esta se queda en cero, esta se queda en cero, ¿no? Entonces no es necesario tacharla, ¿no? Se supone nomás que ya fila y columna se satisfacieron, ¿no? Entonces una pregunta siempre importante es qué pasa si acá en la primera celda ofertaban 3.000 y demandaban 3.000, entonces los dos van a quedar en cero. Inmediatamente se tachan la fila y la columna, ¿no? Entonces tendrías que saltar a la otra celda, que sería esta, ¿no? Si es que hay ese tipo de casos. Eh, una vez que tú has realizado esa forma de asignación, calculas el costo total. El costo total de transporte es igual a las celdas asignadas, ¿no? Por ejemplo, acá estás enviando 3.000 computadoras portátiles y te cuestan 16 bolivianos. Entonces, la fórmula para el costo es precio por cantidad. Entonces, tendríamos 16 por 3.000 más el otro sería 9 por 1.500, ¿no? Más 8 por 1.000, más, ahí vamos a colocar más 15, ¿no? Por 2.800 más 17 por 400 más 10 por 4.800. Entonces, por favor, váyanme operando para que tengamos toda la información. Ya me indican cuánto sale.
excelente. Bueno, según los cálculos que me indican, salió 166.300 bolivianos, ¿no? Vean, pareciera, ¿no? Que los costos de envío fueran muy bajos, pero al operarse con un problema de este caso, los montos son eh, elevados, ¿no? Especialmente el costo total, ¿no? Entonces, en la pregunta te dice cuántas computadoras deben enviarse desde cada centro, de cada origen, hacia cada región destino, ¿no? Entonces, acá también tendrías que responder que se deben enviar de la ciudad de La Paz hacia Cochabamba 3.000 unidades, ¿no? De la ciudad de La Paz hacia Oruro 1.500 unidades, ¿no? De la ciudad del Alto hacia Oruro 1.000 unidades, ¿no? De la ciudad del Alto hacia Potosí 2.800 unidades. De la ciudad de Santa Cruz hacia Potosí 400 unidades. Y de la ciudad de Santa Cruz hacia Tarija 4.800 unidades, ¿no? Esas son las formas de envío que tú tienes que redactar. Y el costo total de transporte bajo esa configuración de envíos, ¿no? Ascienden a 166.300 bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hay que tratarla de incorporar. Sigamos con el otro método, ¿no? Vamos a indicar acá solución, ¿no? Mediante el método del costo mínimo. Entonces, para el costo mínimo, tenemos que también ser cuidadosos con la tabla de transporte, ¿no? Entonces, acá vamos a replicar la tabla de transporte, ¿no? Y vamos a anotar las unidades ofertadas, ¿no? Versus las unidades demandadas, ¿no? Acá tengo 4.500 unidades, 3.800, ¿no? 5.200, ¿no? Acá me demandan 3.000, 2.500, ¿no? 3.200 y 4.800. Entonces, una diferencia radical con respecto al anterior método es que el costo mínimo inicia en el costo más bajo, ¿no? En el costo de envío más bajo. Si hubiesen dos o tres costos de envío más bajos, se tiene que utilizar la aleatoriedad, ¿no? Eso tienen que también cuidarlo dentro de algunos problemas que vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería el costo de envío más bajo dentro de esta tabla de transporte? Si observan, estaría en este valor 8, ¿no? Este valor 8 estaría el costo de envío más bajo de todos los demás. Entonces me ubico en esa posición, ¿ya? Me ubico en esa posición y leo, ¿no? Tengo 3.800 computadoras, me demandan 2.500, me alcanza, ¿no? Entonces le doy los 2.500, esta ya queda en cero y esta te quedan 1.300. ¿No? Entonces, al igual que el método anterior, se tacha la fila o columna satisfecha. En este caso, la columna 2 es la que se satisface, entonces tacho, ¿no? Sigamos. El siguiente costo de envío más bajo de las que sobran o de las restantes es este valor 11, ¿no? Uno diría, pero acá hay un 9, ¿no? Pero ese 9 ya se comió por el tachado, ¿no? Entonces se ven de las filas o columnas sin tachar, ¿no? Entonces tampoco es esa, ¿no? Me indican aquí, es este otro valor, el más pequeño, ¿no? Este 10. ¿Están de acuerdo? ¿No? Ya, entonces acá tendríamos la ubicación
y vamos a asignar, ¿no? Tengo 5.200, necesito 4.800. Me alcanza, entonces le doy las 4.800. Esta ya quedaría en cero. Acá te sobrarían 400 computadoras. Esta vez se satisfació la columna 4 y se tacha, ¿no? Y voy así, asignando dentro de estos escenarios. A ver, de 16, 13, 11, 14, 15, 17, el más bajo es este 11. Y empiezo a tachar, ¿no? Al asignar. Tengo 400, necesito 3.000. Uf, me va a faltar acá mucho, pero tengo como la regla dice que ubíquese en el costo más bajo de envío, entonces ahí tengo que dar lo que realmente tengo versus lo que me demanda. Acá van a faltar 2.600 computadoras, ¿no? Esta vez la que se satisface es el reglón 3, quedó en cero, tacho ese reglón, ¿no? Ahí, y empiezo a ver de las 4 celdas que me sobran, el costo más bajo ocurre acá, ¿no? Entonces asigno, ¿no? Asigno. Tengo 1.300, me demandan 2.600. Entonces le doy todo lo que tengo. Acá me van a faltar 1.300 computadoras y acá se queda en cero. Tacho este segundo reglón. Continúo con el análisis, ¿no? El costo más bajo sucede acá, entre estas dos celdas que sobran. Tengo 4.500, necesito 3.200. Me alcanza. Le doy las 3.200. Esta ya se satisface. Esta quedaría 1.300 unidades, ¿no? Entonces, tacho la columna que se satisfació, ¿no? Ahí. Y me va a sobrar una última celda, ¿no? Que sería esta de acá. Entonces, esta de acá, si tú ves, tienes 1.300 y necesitas 1.300. Entonces le das las 1.300. Esta ya quedaría en cero. Y esta también ya quedaría en cero, ¿no? Entonces, ese es el costo. En realidad, esa es la forma de distribución bajo este método, ¿no? El costo mínimo. Una vez que has aplicado ese método y ha concluido, calculas su costo de transporte, ¿no? El costo de transporte va a ser, si leemos, es 16 por 3.000 más 14, ¿no? Por 3.200 más 13 por 1.300 más 8 por 2.500 más 11 por 400 más 10 por 4.800. Entonces vayamos operando, me indican cuánto da. Bueno, me indican que sale 182.100 bolivianos, ¿no? Vean, esta forma de envío por este método es mucho más elevado que el anterior, ¿no? Entonces, a ver, verifiquemos si el anterior está bien calculado para que tengamos también esa veracidad en los dos resultados, por favor. Ya.
bueno, me indican que hay un error, ¿no? Entonces, es bueno corregir con la participación de todos ustedes, ¿no? Ya, entonces el error está en este valor, ¿no? Vamos a corregir, es 16 por 1300, 14 por 3200, 13 por 1300, está bien, más 8 por 2500, más 11 por 400, más 10 por 4800, ¿no? Entonces, el monto va variando. ¿A cuánto me reiteran, por favor? Ya, 154.900. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, excelente. Bueno, generalmente el método de la esquina noroeste es el método más básico de asignación, ¿ya? El del costo mínimo generalmente tiene un comportamiento mucho mejor al hablar de costo de transporte, ¿no? Tiene que verse también ese escenario, ¿no? Por eso también sospechábamos que el monto que se había calculado debería ser inferior al método del costo de la esquina noroeste, ¿no? Entonces, así van apareciendo métodos. Vamos a ver uno de los métodos más utilizados, que es el método de Vogel, para también calcular el costo de transporte. Vamos a anotar la solución, ¿no? eh, por el método de Vogel. Entonces, para comprender también este escenario, yo necesito la tabla inicial de transporte, ¿no? Que la tengo por acá, ¿no? Entonces vamos a dar el espacio para que esto se diseñe bien, ¿no? A ver por ahí. Ya. Lo voy a ubicar ahí, ¿ya? Por favor. Bueno, entonces, al igual que los anteriores métodos, necesitamos una tabla inicial de transporte con los costos, eh, perdón, con las unidades que se ofertan, ¿no? El primer origen oferta 4.500, ¿no? El segundo oferta 3.800. El tercer origen oferta 5.200. Y las demandas, obviamente, eh, para Cochabamba, demanda 3.000 unidades, Oruro demanda 2.500 unidades, ¿no? Potosí demanda 3.200 y Tarija 4.800, ¿no? Y entonces vamos a ver el método de Vogel, cómo realmente se trabaja, ¿no? Este método de Vogel tiene que ver con el escenario de eh, penalizaciones, ¿no? Entonces acá vamos a colocar una etiqueta que diga eh, penalizaciones. Entonces, estas penalizaciones van a salir de las filas. También necesito penalizaciones de las columnas, ¿no? Entonces vamos a también indicar acá los referentes, ¿no? Penalizaciones para las columnas. Y entonces vayamos viendo esas penalizaciones. ¿Cómo nace una penalización de las filas?
Generalmente es la resta de los dos costos unitarios de envío más bajos, ¿no? Nos ubicamos en el primer renglón y los costos unitarios de envío más bajos serían este 9 y este 14, ¿no? Entonces restamos, ¿no? 14 menos 9 es 5, ¿no? 14 menos 9 es 5. Entonces esa va a ser nuestra primera penalización. Sigamos en el segundo reglón, los dos costos más bajos es este 8 y este 13, ¿no? Hacemos la resta, 13 menos 8, 5 también. Siempre es la resta del valor más alto menos el valor más pequeño de los dos que se han seleccionado. En el tercer reglón, los costos más bajos son este 11 y este 10, ¿no? Entonces la resta de ellas es 1, ¿no? Esas son las penalizaciones de cada renglón. Ahora vayamos a las de la columna. En la columna, vean, los costos más bajos son este 11 y este 13. Su penalización entonces va a ser 2. Acá en la segunda columna los costos más bajos son este 8 y este 9. Su resta 1. Acá en esta columna los costos más bajos son este 14 y este 15, ¿no? Su resta 1. En esta cuarta columna los costos más bajos son este 20 y este 10. Su resta 10. Entonces, una vez que tú has calculado las penalizaciones de fila, de cada fila y de cada columna, tienes que ubicarte en la penalización más elevada, ¿no? En este caso ocurre acá. Este 10 es la penalización más alta de todas las que hemos calculado. Entonces ocurre en la columna, si se dan cuenta, en la cuarta columna. En esta cuarta columna, entonces, aplicas costo mínimo, ¿ya? Costo mínimo. Entonces, el costo mínimo que te decía, ¿no? Te ubicas acá, es el costo mínimo unitario, o el costo de envío unitario más bajo en esta columna, es 10. Y lees, ¿no? Tienes 5.200, necesitas 4.800. Entonces, le das las 4.800, este ya queda en cero, y acá te quedan 400 unidades, ¿ya? Una vez que tú has hecho ese ejercicio, ¿no? Tachas la columna o fila que se satisfació. En este caso, la columna es la que se satisface, ¿no? Entonces se tacha, ¿no? Una vez que se tachó, sigues calculando las nuevas penalizaciones. Por ejemplo, acá, ¿no? De este reglón siguen siendo 9 y 14 los más bajos, ¿no? Su penalización va a ser 5. Acá lo propio, este 3 y este 8 son los costos de envío más bajos, su resta 5. Acá, ¿no? Los dos costos más bajos es este 11 y este 17, ¿no? Su resta sería 6. Y en las columnas, ¿no? Vas a darte cuenta que esta se mantiene, esta también, y esta ya no hay, ¿no? Asterisco cuando no hay, ¿no? Luego se observa que la penalización más alta está en este valor correspondiente al reglón 3. En este reglón 3 aplicas costo mínimo. El costo mínimo 11, 19 y 17 ocurre acá, ¿no? En este 11. Entonces tendríamos que leer, ¿no? Tienes 400 unidades disponibles, necesitas 3.000. Entonces le das todo lo que tienes, este ya queda en cero y esta te va a faltar 2.600 por cubrir, ¿no? Y tachamos la fila o reglón que se satisface, en este caso el reglón, ¿no? Sigamos. Las penalizaciones siguientes, vean, de este reglón
primero, las celdas que se habilitan son 16, 9 y 14, los dos costos de envío más bajos, 9 y 14. Entonces tendríamos 5 su resta. Acá sería 13 y 8. Tendríamos también 5 su resta. Acá asterisco porque ya se ejecutó. En este otro lado, vean, en esta columna primera, 16 y 13 son los dos costos más bajos. Su resta sería 4. Ah, no, perdón. 3, ¿no? Acá su resta sería 1. Acá su resta 1. Y acá asterisco. Entonces vemos que las penalizaciones más altas son estos dos 5, ¿no? Entonces cuando hay empate, entonces tú decides cuál realmente elegir, ¿no? ¿Cuál realmente elegir? Ya, entonces tendríamos ese. Yo voy a elegir esta ya al azar generalmente, ¿no? Entonces en este reglón, costo mínimo se aplicaría a esta celda y tendríamos, ¿no? 3.800 computadoras y necesito 2.500. Le doy las 3.800. Acá se satisface y acá te quedan, perdón, estamos en un errorcito acá. Se le da lo que necesita, 2.500, ¿no? Y acá lo que te sobra serían 1.300. 1.300. Tachamos la columna que se satisfació. Sigamos calculando las penalizaciones. Acá tengo 16 y 14. Su resta 2. Acá 13 y 15. Su resta 2. Acá en la primera columna 16 y 13. Su resta 3. Acá ya no hay nada, si se dan cuenta, ¿no? Se tachó. Acá entre 15 y 14 su resta 1 y acá también se tachó. Acá también se tachó. Entonces la penalización más alta es esta, ¿no? Correspondiente a esta primera fila, primera columna, perdón. Entonces el costo mínimo acá ocurre. Tengo 1.300, necesito 2.600, le doy todo lo que tengo y acá te va a faltar 1.300 por cubrir y acá se queda en 0. Entonces este reglón se tacha. Sigamos calculando las penalizaciones. Entre 16 y 14 su resta 2. Acá ya no hay nada por el tachado, acá tampoco, ¿no? Y acá vean, no puedo calcular penalizaciones porque hay una sola celda habilitada, ¿no? Entonces termina ahí. Acá vemos que la penalización más alta es en este 2 y asignamos, ¿no? Tendríamos entonces ahí el costo mínimo en este valor, ¿no? 4.500 unidades que tengo versus las 3.200 que me demandan, me alcanza. Las 3.200, que ya queda en 0. Acá me quedaría 1.300. Se tacha finalmente esta columna y te va a sobrar siempre una celda, ¿no? Y esta celda tiene que cuadrar, ¿no? Esas 1.300 le voy a dar, ¿no?, a esta celda y acá ya me va a quedar 0 y acá también en 0. Entonces, este es el método de Vogel, ¿ya? Con penalizaciones, ¿no? Tendría que salir un costo mejor que el método del costo mínimo o igual, ¿no? Entonces vayamos calculando el costo de transporte, ¿no? El costo de transporte sería 16 por 1.300, ¿no?, más 14 por 14 por
3.200, ¿no? Más 13 por 1.300 más 8 por 2.500 más 11 por 400 más 10 por 4.800, ¿no? Las fórmulas son precio por cantidad, ¿no? Entonces, bajo ese matiz, creo que la configuración es muy parecida a la del costo mínimo, o tal vez difiere. A ver, ¿cuánto sale? Ya me indican que salió 154.900. A ver, ¿estamos de acuerdo los demás? Ya, 154.900 bajo este método. Bueno, si ustedes comparan los costos de transporte calculados por los otros dos métodos anteriores, este de acá coincide con el método del costo mínimo, ¿no? Eso siempre va a pasar. Puede ser igual o bien puede ser eh, menor o igual que ese costo de transporte, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que enviar, ¿no? Eh, si tenemos la red del proyecto, ¿no? A ver, más o menos va a ser el envío de esta forma, ¿no? Mm, a ver, los nodos de origen, vamos a suponer que son estas, ¿no? Los tres nodos de origen. Y por acá los nodos destino, ¿no? ¿Ya? Los cuatro nodos destino. Tendríamos acá La Paz, ¿no? El Alto, ¿no? Y Santa Cruz, ¿no? Los orígenes y los destinos sería Cochabamba, ¿no? Oruro, Potosí y Tarija. Son esas las cuatro, los cuatro departamentos que demandan el producto, ¿no? Entonces, lo que necesitamos saber es que, por ejemplo, bajo esta distribución que es Vogel, que es la más óptima, entonces estaríamos diciendo que de La Paz hacia Cochabamba, ¿no? Van 1.300 unidades. Y de La Paz hacia Potosí se envían 3.200 unidades. Otro envío de la ciudad del Alto hacia Cochabamba se envían 1.300 unidades y del Alto hacia Oruro se envían 2.500 unidades. ¿No? Luego tendríamos este último envío, ¿no? Dice que de Santa Cruz hacia Cochabamba, ¿no? Se envían 400 unidades y de Santa Cruz hacia Tarija 4.800 unidades, ¿no?
Entonces, con esas formas de envío se satisfacen tanto las ofertas versus las demandas en un problema de transporte de equilibrio.